culture, history, and the food is also like everything. It's just an experience that you cannot duplicate by yourself. You have to take this program. Like, thanks to this program and visiting the universities and all the historical places, I just knew that I had to apply to Croaticum. That it's what I'm doing now. I'm studying the language thanks to the Croaticum scholarship, and now I'm living here in Croatia for about 1 year. And yeah, I'm planning to study a career here and live here for the rest of my life. Thank you so much, Adrian, for sharing your beautiful and amazing experience. We truly hope that more young Croats can take fully advantage of this great opportunity with the full support of the Croatian government, so they can live this wonderful experience just like you did. Muchas gracias, estimado Adrián, por compartirnos tus bellas experiencias. Esperamos que estos testimonios puedan servir para que muchos croatas jóvenes puedan aprovechar esta linda oportunidad y puedan también escribir una linda historia en Croacia, redescubriendo las raíces, redescubriendo los legados de sus ancestros, ¿no? Entonces, queremos agradecerte nuevamente por tu tiempo y vamos a continuar con nuestro programa. Para los que recién se han vuelto a conectar, me gustaría, por favor, volver a responder con esta pregunta clave que nos ha dado la expositora Lara Herzeg respecto de los gastos que uno debe cubrir cuando participa en este programa en caso de que sea elegido. Es clave el notar de que el presupuesto que uno requeriría para cubrir toda esta experiencia sería aproximadamente casi $1,000 por participante. El programa incluye la acomodación durante aproximadamente medio mes, el hospedaje, los tickets para ingresar a museos, para ingresar a atracciones turísticas, para ingresar a parques nacionales. También incluye 3 comidas por día. Aparte de eso, incluye el transporte, todo el recorrido que se va a hacer desde el norte de Croacia hasta el sur de Croacia, y considerar que el principal medio de transporte va a ser el bus. ¿Qué gastos no cubre el programa Domovina? No cubre lo que sería el pasaje de avión de ida y vuelta desde el lugar donde estén en el mundo. Tampoco incluye lo que serían gastos personales, ¿no? Y finalmente no incluye lo que sería el seguro médico o tratamientos médicos, ¿no? Entonces les hemos hablado nuevamente de ejemplos como Assist Card, que son bastante prácticos para estos viajes intercontinentales internacionales. Habiendo mencionado ese aspecto clave, nos gustaría continuar, por favor, ahora con el testimonio de otra joven líder croata que se llama Agustina Tuzinkiewicz, quien ha participado de igual manera como Adrián en el programa Domovina. Y pese a que ella no se ha podido conectar, ha sido muy amable en podernos compartir el video en el cual expresa su testimonio. Entonces voy a proceder a colocar el video. Perfecto. ¿Me confirman si se puede ver? Sí. Perfecto. Entonces voy a dar inicio a este nuevo testimonio. Organizadores del evento desde Split, Croacia. Envío este video para contarles sobre mi experiencia en el Domovina Birthright Program 2019. La profesora de croata de mi mamá la llamó emocionadísima para decirle que tengo que inscribirme. A su vez, mi mamá me llama con la misma emoción. Yo, un poco entendiendo y también sin entender, automáticamente aplico. Siempre quise a Croacia, pero diría que hasta de un modo anecdótico. Los tatarabuelos, bisabuelos, que dejaron sus tierras años atrás y llegaron a Argentina, todo parecía una historia muy vieja. No sabía que un par de meses después estaría haciendo el camino inverso, y tampoco sabía cuán importante iba a ser para mí. Domovina 2019.
El Domovina Birthright Program es un viaje por Croacia. Un viaje por toda Croacia con muchas personas que, como vos, tienen ancestros croatas. Pero es mucho más que eso. Es una experiencia que puede tocarte en tantos niveles que no te imaginas. La belleza geográfica de Croacia habla por sí misma. Así que dejaré este tema por esta vez, aunque sea un tópico para las más placenteras conversaciones. Su cultura, su pueblo, su historia, sin embargo, es algo de lo que el mundo quizás no sabe tanto. Además, Croacia se ha convertido en un destino turístico tan popular que si vas en un viaje típico, es posible que ni siquiera escuches el idioma. Pero afortunadamente esta aventura no fue típica en absoluto y créanme, conmovió profundamente nuestros corazones. Hemos sido recibidos en Zagreb, Ilok, Vukovar, Đakovo, Osijek, Rovinj, Pula, Brijuni, Knin, Zadar, Šibenik, Imotski, Split, Vis, Dubrovnik, entre otros, por alcaldes, ministros, excombatientes, locales, profesores, estudiantes, todos los cuales han compartido generosamente una parte de sus historias, de sus vidas, de sus conocimientos, tradiciones y comida. Hemos aprendido o recordado, algunos, lo hermoso y festivo que es bailar colo en Slavonia, lo azul del mar en Dalmacia y lo cálidos que son nuestros corazones. A pesar, y creo, debido a los tiempos más oscuros y tristes. También hemos aprendido sobre las dificultades a lo largo de la historia croata en relación a las luchas por su independencia y a la guerra que trajo consigo finalmente. Vimos con los ojos de los excombatientes nuestras ciudades destruidas. Pero siempre hubo una constante, un sentimiento y una fuerza croatas que llegó hasta las segundas, terceras y cuartas generaciones que estábamos viajando a estas tierras. Creo que todos nosotros conocimos un lado de nosotros mismos que no conocíamos, o que en realidad reconocemos en cada recuerdo de nuestros abuelos, en cada canción que nos suena familiar, en cada comida difícil de digerir que amamos, en cada actitud efusiva que tenemos. Solo necesitábamos encontrarnos de nuevo. Es realmente conmovedor, es algo que deseo para todos. Pero una de las cosas que pone la mayor sonrisa en mi rostro y las mejores lágrimas de felicidad es el milagro del encuentro. Somos 33 chicos de todos lados del mundo a quienes sus orígenes unieron. Todavía pienso en las historias de las familias, los ancestros, los países, los propios deseos y sueños, y me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de compartir con ellos. Éramos tan diferentes, pero tan parte del mismo tipo al mismo tiempo. Nuestro colectivo era nuestro hogar, nuestra lista de reproducción croata, la banda sonora de nuestra propia película, la charla y las sonrisas, nuestras compañeras de cada comida. Hemos nadado en las aguas más claras, hemos visto las obras de arte croatas más bellas, hemos caminado, trepado, hemos encontrado hogar y familia. Yo, personalmente, me reí, abracé, canté Moja Domovina, comí mucho, bailé, exploté de felicidad. No hay suficientes palabras para expresarlo. Domovina 2019, organizadores, líderes, guías, participantes y colaboradores, gracias. That was a very emotional testimony from Agustina. Ese ha sido un testimonio muy emocional de parte de Agustina. Just like Agustina reached her goal and her dream, you can do it as well. Así como Agustina ha alcanzado su meta, ha alcanzado su sueño, ustedes, jóvenes croatas, familias de croatas, pueden ayudar a que sus hijos alcancen este sueño. Está ahora más fácil que nunca, está a nuestro alcance. Como ustedes saben, la música es un idioma universal, al igual que las emociones. Por tal motivo, junto a mi madre Patricia Ávila Kujic, hemos preparado una canción que se llama Dilo Moja. Just like you know, emotions and music are a universal language. Here with Patricia Ávila Kujic,
we have prepared a musical number singing the song Vilo Moya for all of you. Skoros akipur katsemi pojedamo Ti nego zdraviš odasene poznamo a da mi te sebi kad će zaspat, prvo zna da ti rečem, da volim te još. Vilo moja, ti si moj san, ti si moj san, alag je bilo da si tuja mi, da te ne poznam, da te ne znam. Alag je bilo da si tuja mi, da te ne poznam, da te ne znam. Kad se mi pogledamo i ne ozdraviš, da se ne poznamo, a da mi pred sebi zvat, kad će zaspat, prvo zna da ti rečem, da volim te još. Vilo moja, ti si moj san, ti si moj san, alag je bilo da si tuja mi, da te ne poznam, da te ne znam. O moja, ti si moj san, ti si moj san, alag je bilo da si tuja mi, da te ne poznam, da te ne znam. Vilo moja, vilo moja, vilo moja, vilo moja. Escuchamos los aplausos desde todos ustedes y nos llenan el corazón con gran satisfacción. Even though you didn't have sound, we were able to hear and feel your applauses, and from wherever you are, we were able to feel the satisfaction in our hearts. Vala Liepo. Ahora, para proceder con la última parte, me gustaría, por favor, que Croatiana nos pueda dar unas palabras de despedida. Okay, for finishing the second part, we would like Croatiana Orešković to give a few words for the ending of this event. Continue, Croatiana. Thank you. Thank you so much for organizing this great webinar, and I am personally very satisfied by the way you have organized it as content of the webinar. I would like to thank my colleague Lara and from the state office, and Boris also for having our ACAP support during the questions that have been
for us, from our participants. Also, the Domovina program is a really great program, and I hope that we have more participants from the South American continent in future years to come. And I would like to thank the Adrian and Augustina for sharing their experiences with us all today. I hope that we will have webinars in this form for other topics, except for the Domovina program. The Central State Office has a lot of great programs in which we would like more participants and from South America. Thank you, Patricia. Thank you, Carlos, for everything. And thank you all for having us and for joining this webinar. And if you have any questions, please, about the Domovina program, please ask the mail content, the mail addresses that have Lara presented for ACAP and for the Central State Office. Thank you. Thank you very much, Croatiana. And now we would like to give the microphone to Boris Bilic from the Association of Croatian American Professionals to say a few words from his experience collaborating on this special project. Por favor, estimado Boris, adelante con unas palabras para nuestra audiencia. Thank you, Carlos. If I can just say a few words, and I think to the extent that I understand Spanish, I think both Adrian and Augustina touched upon it. But I think this program for me is not a tourist experience, because you get to experience parts of Croatia that you cannot organize on your own. So for example, they spent a whole day in Vukovar with the war veterans, learning about what happened there. In Knin, they met with General Krstičević, who was one of the key generals who freed Croatia. So these are some of the experiences that are very unique to the program that one cannot organize on their own as a tourist. I would also like to say that I felt that this program didn't just impact the participants themselves, but also their moms and their dads and bakas and dedas at home, who by hearing about the experiences were reliving it. And when we said to partner with the state office. Oh, sorry, for some reason we don't hear your sound, Boris. Sorry, we can't hear you right now, but but your microphone is on. Something happened. Hear me now? Oh, now we can hear you. Okay, so I don't know what was lost, but if I can just say, in ACAP, we're also fundraising to create scholarships to enable Croats who are of modest means and cannot attend to still be able to apply for a scholarship so we can help them out. So I know time's running out, so I will leave it at that. I'm easy to find. You can just Google Boris Bilic. If anybody has any questions, please feel free to reach out to me directly as well. Thank you so much, dear Boris, for your kind words. Me gustaría, por favor, rescatar 3 puntos clave de lo que acaba de mencionar Boris. Es muy importante el considerar de que esta experiencia con Domovina Program es muy diferente a lo que uno pueda organizar por uno mismo en un programa turístico al visitar Croacia. Por ejemplo, si tú vas a Vukovar, tienes la oportunidad de poder compartir y hablar con los veteranos de guerra que han luchado en lo de Vukovar, en esos sucesos, ¿no? Entonces, es muy importante ese tipo de elementos extra que pueden enriquecer nuestra experiencia al visitar, no solamente como un turista, sino como parte de Domovina. Es mucho más enriquecedor y sería muy difícil por cuenta de uno mismo, poder organizar este tipo de encuentros, ¿no? Que son únicos y son parte de este programa. Por otro lado, también Boris nos ha comentado que se están realizando la recaudación de fondos para becas. Es muy importante para estos programas educativos para apoyar las distintas comunidades de la diáspora mundial. Y finalmente, Boris también nos da a entender de que podemos buscarlos en redes sociales, por ejemplo, LinkedIn, también puede ser tal vez Facebook, etcétera. Si es que tiene Instagram, pueden buscarlo con Boris Bilic para realizar futuras preguntas, consultas y estar en contacto, ¿no? Que todas estas comunidades podamos unirnos más que nunca y apoyarnos unos a los otros, ¿no? Entonces, ahora viendo que nos quedan unos cuantos minutos,
por favor, vamos a revisar algunas de las preguntas que tenemos, ¿no? Aquí en el chat de la reunión. Nos pregunta Ana María Skaricic, Lara, how hard is to be accepted into this program? What documentation one should have to be accepted into this program? Carlos, can you hear me? Yes, I can hear you well. I think the best thing it would be to Boris from ACAP to reply on that question, because the ACAP is actually doing the application process for the Movina program. Can you repeat one more time, please, the question? I didn't hear you very well. The answer, I mean, please. Sorry, I'm gonna give you. Okay. Carlos, can you hear me now? Yes. Okay, great. So if it's possible, I would kindly ask Boris from ACAP to reply on this question, because ACAP is doing selection and application process for the Movina program and the Movina participants. Thank you. Go ahead, Boris. Yes, I'll be happy to answer it. So the application process is fairly simple. It depends on how many people apply versus how many spots are available in the program. But I would also say people should take the application process seriously and invest time into answering the questions, so that some of the applications we got just had the name, you know, the first name and the last name. It was very difficult to take them seriously. So I would just advise take the application process seriously, and it should not be anybody who has taken it seriously that first year got into the program. Thank you so much for your answer, Boris. Just to translate this in Spanish rapidly, les puedo decir de que depende de cuántos hayan aplicado y cuántos cupos tengan programados para este proyecto, ¿no? Entonces, nuevamente, Boris los anima a aplicar porque han visto que no es imposible. Ya tienen el ejemplo de Adrián y Agustina de Perú que lo han logrado y ustedes igual lo pueden lograr. Por otro lado, es importante recalcar que los jóvenes tienen que ser descendientes de algún croata y al menos tienen que tener un abuelo o bisabuelo que sea croata, ¿no? Entonces, esos puntos son clave para poder ser considerados para las aplicaciones. Y por otro lado, en la misma invitación al evento, tienen el link, el enlace a la página de Domovina Birthright Program. Entonces los invitamos a visitar esa página web. Ahí dice con mucha claridad todos los pasos a seguir, las especificaciones, los requisitos, los beneficios, etcétera, para que lo puedan explorar en familias, ¿no? Es muy importante. En la invitación con la que todos han accedido a este evento, tienen el link del website de Domovina Birthright Program. Entonces es muy importante. No se preocupen, hemos considerado todas las preguntas y comentarios del chat. Entonces vamos a replicar a todas sus comunidades representantes con las respuestas. Vamos a coordinar con Lara para dar respuesta a todas las dudas que tengan y les vamos a enviar preguntas y respuestas. Así que de eso no se preocupen. Aprovechando entonces el último minuto, vamos a solicitar a todos que reactiven el audio. Y por favor que reactiven sus cámaras para que podamos tomarnos una foto grupal. Everybody please activate so you can send greetings or whatever you want. The last minute. And we have the camera. And so everybody please turn on the camera so we can